Mi nuera me escuchó toser en la madrugada y gritó: «¡Qué asco! Parece una criada vieja». Las palabras se clavan como astillas en el alma, ¿verdad? Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Eulalia Sánchez. Tengo 72 años. Y hace 3 años que vivo en casa de mi hijo Álvaro, en Cuautitlán, al norte de la Ciudad de México. Llegué aquí después de una caída que me fracturó la cadera derecha. Recuerdo que Álvaro me tomó de las manos en el hospital y me dijo con voz suave: «Mamá, esta también es tu casa. No quiero que estés sola». Mentía. Pero yo no lo sabía entonces. Yo creí en esas palabras como una anciana cree en la promesa de una silla al sol después de tantos años de sombra. La casa es bonita por fuera. Tiene 2 pisos, paredes color salmón, y una pequeña jardinera donde Jimena, mi nuera, cultiva geranios rojos que riega religiosamente cada mañana. Los vecinos la saludan con cortesía cuando sale a barrer la banqueta. Una familia respetable, dirían todos. Una familia que cuida a la abuela. Pero las apariencias mienten tanto como las promesas. Mi habitación es la sala. No tengo cuarto. Duermo en un sofá color café que ya tiene la forma exacta de mi espalda encorvada. Todas mis pertenencias están guardadas en una maleta de cuero gastada, escondida debajo de la mesa del comedor. No hay ni una sola fotografía mía colgada en las paredes. Todo lo que era mío fue guardado para que no estorbe. Me explicó Jimena el primer día. Incluso mi taza de café favorita, esa de porcelana azul que me regaló mi difunto esposo Tomás, desapareció en algún rincón de la cocina que ya no me pertenece. Eran las 3:12 de la madrugada del pasado martes cuando comenzó todo. Lo sé porque el reloj digital del cable parpadea continuamente esa hora cuando se va la luz, y esa noche había llovido fuerte. El agua se filtró por alguna rendija del techo y la humedad se me metió en los huesos, como siempre pasa en esta casa durante la temporada de lluvias. Empecé a toser. No era una tos común. Era esa tos profunda y rasposa que nace en el pecho y se aloja en la garganta como un animal herido. Intenté contenerla apretando la almohada contra mi boca, pero era imposible. Mi cuerpo se sacudía con cada espasmo. Y entonces la escuché. La voz de Jimena atravesó la pared como una navaja. «Otra vez esa tos asquerosa. Parece una criada vieja. Qué horror tener que aguantar eso todas las noches». Sus palabras flotaron en la oscuridad como humo tóxico. No supe si me dolió más la frase o el silencio que vino después. Un silencio tan denso que podía tocarse. Esperé que Álvaro dijera algo, cualquier cosa. Un «no hables así de mi madre» o un simple «mamá, ¿estás bien?». Nada. Solo el zumbido del refrigerador en la cocina y el goteo constante de la humedad en algún rincón de la casa. Me quedé despierta hasta el amanecer, con los ojos fijos en el techo, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. No era solo la humillación. Era el descubrimiento de que en esa casa, mi presencia se había vuelto una molestia. Mi respiración, un estorbo. Mi existencia, un inconveniente. A las 6:30, como todos los días, me levanté en silencio. Doblé la cobija con cuidado y acomodé los cojines del sofá para que nadie notara que había dormido ahí. Me dirigí al baño, pero Jimena ya estaba ocupándolo. Esperé afuera, de pie, con la vejiga a punto de reventar, mientras ella se duchaba cantando una canción de moda que sonaba en la radio. Cuando finalmente salió, envuelta en su bata de satén rosa, me miró de arriba a abajo con esos ojos que siempre me hacían sentir pequeña. «Buenos días, doña Eulalia», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que haya descansado bien». La ironía me quemó la garganta, pero solo asentí y murmuré un «buenos días», que se perdió en el aire. En la cocina, preparé café en silencio. Jimena llegó minutos después, ya vestida con su uniforme de la tienda departamental donde trabaja. Se sirvió café en mi taza azul favorita, la que supuestamente estaba guardada. La sostuvo entre sus manos como si fuera suya de toda la vida. «¡Ay! ¡Qué rica está!», comentó, dando pequeños sorbos mientras revisaba su teléfono. «Esta taza mantiene perfecto el calor». No dije nada. ¿Qué podía decir? «Marina,
mi nieta de 11 años, bajó corriendo las escaleras con su uniforme escolar mal puesto y el cabello enredado. Es una niña hermosa, con los ojos verdes de su madre, y la sonrisa que una vez tuvo Álvaro cuando era pequeño, pero últimamente me mira como si yo fuera parte del mobiliario. Un mueble viejo e incómodo del que nadie sabe cómo deshacerse. «Mami, no encuentro mi mochila», gritó desde la entrada. «Pregúntale a tu abuela», respondió Jimena sin levantar la vista del teléfono. «Ella siempre anda moviendo cosas». Marina me miró con fastidio. «Abuela, ¿viste mi mochila? Está en la sala, junto al sofá», le dije suavemente. La niña corrió, tomó la mochila y salió sin siquiera darme las gracias. Así es todos los días. Soy útil para encontrar cosas perdidas, para recibir paquetes, para doblar ropa que nadie más quiere tocar, pero invisible para todo lo demás. Álvaro bajó minutos después, ya con su camisa de trabajo planchada y su gel en el cabello. Mi hijo mayor, el bebé que una vez cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el mismo que lloraba cuando yo salía a trabajar de madrugada para pagarle la escuela. «Buenos días, mamá», me dijo distraídamente mientras se servía jugo de naranja. «Buenos días, mijo». Fue nuestra única conversación del día. Como siempre, los vi salir uno por uno. Jimena con sus tacones haciendo ruido en el piso de mosaico, Marina con su mochila rebotando en la espalda, Álvaro con las llaves del coche sonando en su mano. Y yo me quedé sola, en una casa que se suponía era también mía, pero donde cada día me sentía más como una intrusa que como una madre y abuela querida. El silencio se volvió mi único compañero. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra cruel. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina que ya no era mía después de las 9, encontré una fotografía vieja entre las páginas de un libro de recetas. Era de la primera comunión de Álvaro. Ahí estaba yo, con 35 años, sonriendo junto a mi hijo que llevaba su traje blanco impecable. Había trabajado 3 meses de turnos dobles en el hospital para pagarle esa fiesta. Mis dedos temblorosos acariciaron la imagen desgastada. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Cuándo me convertí en esta sombra que habitaba los rincones de una casa donde una vez fui la reina? La memoria es cruel cuando duele. Te lleva exactamente a los momentos que más te destrozan. Recordé cuando Álvaro tenía 16 años y quería una bicicleta nueva para impresionar a una niña del colegio. «Por favor, mamá», me había suplicado con esos ojos que heredó de su padre. «Todos mis amigos tienen una así». Yo trabajaba entonces como señora de limpieza en el Hospital General. Ganaba 80 pesos diarios. La bicicleta costaba 2.800 pesos. Me levanté a las 4 de la madrugada durante 2 meses. Trabajaba en el hospital hasta las 3 de la tarde. Luego corría a limpiar oficinas hasta las 10 de la noche. Llegaba a casa con las manos agrietadas y los pies hinchados. Álvaro nunca supo cuánto me costó esa bicicleta. Solo recuerdo su cara de felicidad cuando se la entregué. «¡Eres la mejor mamá del mundo!», me había gritado abrazándome fuerte. Ahora ese mismo hijo no podía ni defenderme cuando su esposa me llamaba criada vieja. La fotografía se me cayó de las manos cuando escuché la puerta. Jimena había regresado temprano del trabajo. Sus tacones resonaron en el pasillo como martillazos en mi corazón. «¿Qué haces ahí parada como poste?», me preguntó al verme en la cocina. «¿Ya preparaste algo para la cena? Pensé que no querías que cocinara después de las...». «¡Ay, doña Eulalia! Siempre con sus dramas. Haga algo rápido que Marina llega con hambre». Me puse a preparar quesadillas. Era lo único que me permitía hacer. Comida sencilla que no apestara la cocina. Mientras calentaba las tortillas en el comal, Jimena se sirvió un vaso de agua y se recargó en la barra, observándome como un supervisor vigila a un empleado. «Por cierto», dijo de repente, «mi mamá va a venir a visitarnos el fin de semana. Va a dormir en la sala». Se me congeló la sangre. ¿Y yo dónde voy a dormir? Ay, no sé. En el cuarto de Marina, en el suelo, o en la cocina. Ya se las arreglará. La quesadilla se me quemó. El olor a tortilla tostada llenó la cocina. Pero lo que más me quemaba era la humillación. Iba a dormir en el suelo para que la suegra de mi nuera tuviera mi lugar en el sofá. ¿No podrías pedirle a Álvaro que... ¿Qué? Me interrumpió con los ojos brillando de maldad.
¿Que le diga a su esposa que su mamá es más importante que la mía? Ay, doña Eulalia, ya está grande para estos berrinches. Berrinches. Así llamaba a mi dignidad. Esa noche, cuando Álvaro llegó del trabajo, esperé a que cenara para hablar con él. Se veía cansado, con la corbata aflojada y los ojos rojos de tanto manejar en el tráfico de la ciudad. «Mijo», le dije suavemente, «¿podemos platicar un momento?» «Ahora, mamá. Estoy muy cansado. Es importante». Suspiró como si le estuviera pidiendo que moviera una montaña. «Dime». Le conté sobre el fin de semana, sobre tener que dormir en el suelo. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se perdían en la televisión que estaba detrás de mí. No me estaba escuchando realmente. «Está bien, mamá. Es solo un fin de semana. No exageres». ¿Exagerar? La palabra me salió más fuerte de lo que quería. «Álvaro, soy tu madre. Esta casa es también mi hogar. No me merezco aunque sea...» «Ya basta», me gritó, levantándose bruscamente. «Siempre es lo mismo contigo. Siempre quejándote, siempre causando problemas. Jimena tiene razón. Todo lo vuelves un drama». Sus palabras me golpearon como puños. Mi propio hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre muriera en un accidente de trabajo. El mismo al que había llevado al doctor cada vez que se enfermaba, aunque eso significara perder un día de salario. El que había llorado en mis brazos cuando lo rechazaron en su primer trabajo. «Álvaro», susurré, «yo solo. Nada, mamá. No quiero escuchar más quejas. O te adaptas o busca otro lugar donde vivir». Se fue a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Me quedé ahí parada, en medio de la sala que se suponía era mi dormitorio, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón con las uñas. Esa noche no pude dormir. No por la tos, sino por el dolor que me carcomía el pecho. Me quedé viendo el techo, recordando. Recordé cuando Álvaro se casó con Jimena. Yo había vendido mi televisión y mi refrigerador viejo para darles dinero para la luna de miel. «Gracias, mamá», me había dicho entonces. «Cuando tengamos nuestra casa, tú vas a vivir como una reina». Recordé cuando nació Marina. Yo había dejado mi trabajo para cuidarla los primeros 2 años porque Jimena quería seguir trabajando. Sin sueldo, sin descanso, sin quejas. «No sé qué haríamos sin ti, mamá», me decía Álvaro cuando llegaba del trabajo y encontraba a la bebé bañada, alimentada y feliz. Recordé cuando se mudaron a esta casa. Yo había contribuido con mis ahorros de toda la vida. 80,000 pesos que tenía guardados para mi funeral. «Es una inversión, mamá», me había dicho Álvaro. «Esta casa también va a ser tuya». ¿Cuándo había comenzado a tratarme como una carga en lugar de como la madre que había sacrificado todo por él? El viernes llegó la madre de Jimena. Doña Carmen, una mujer de mi edad pero que se vestía como si tuviera 50. Cabello teñido de rubio, uñas largas pintadas de rojo, y una actitud que dejaba claro que se creía superior a todos. «¡Ay, qué bonita casa!», exclamó al entrar, abrazando a Jimena como si no se hubieran visto en años, cuando la verdad es que vivía a solo 2 horas de distancia. Jimena le mostró toda la casa con orgullo. «Y aquí es donde duerme la mamá de Álvaro», dijo señalando la sala con una sonrisa falsa. Doña Carmen me miró de arriba a abajo como si fuera un mueble viejo. «Ah, sí, qué práctico». Esa noche, armé mi cama en el suelo del cuarto de Marina. Mi nieta me miró con vergüenza cuando extendí mis cobijas junto a su cama. «Abuela», me susurró, «¿por qué tienes que dormir aquí?» «Porque tu otra abuela está de visita, mi amor». «Pero es raro. Mis amigas van a pensar que somos pobres si ven esto». Incluso Marina estaba aprendiendo a avergonzarse de mí. Durante toda la noche escuché las risas que venían de la sala. Doña Carmen, Jimena y Álvaro platicando, bebiendo vino, viendo películas, como si fueran la familia perfecta, como si yo no existiera. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo entumido por dormir en el suelo frío. Fui a la cocina a preparar café y encontré a las 2 mujeres desayunando tranquilamente. «Buenos días», murmuré. Doña Carmen apenas levantó la vista. Jimena sonrió con esa sonrisa venenosa que ya conocía tan bien. «Buenos días, doña Eulalia. ¿Durmió bien en el suelo?» La pregunta tenía veneno puro. Doña Carmen soltó una risita. «Ay, Jimena,
No seas mala, dijo, pero su tono no tenía ni pizca de reproche. Aunque debo decir que cuando yo vivía con mi suegra, ella sí tenía su propio cuarto. Claro, mi esposo la respetaba más. El mensaje era claro. Álvaro no me respetaba, y todas lo sabían. Me serví café en silencio, usando una taza desportillada que nadie más quería. Mis manos temblaron tanto que derramé café en la mesa. ¡Ay, qué desastre!, gritó Jimena. ¿Ve por qué no puede usar la cocina después de las 9? Todo lo ensucia. Limpié rápidamente con una servilleta de papel, disculpándome una y otra vez como una niña regañada. Doña Carmen siguió desayunando como si nada hubiera pasado, como si humillar a una anciana fuera el entretenimiento matutino más normal del mundo. Esa tarde, mientras ellas salían de compras, me quedé sola con mis pensamientos y una verdad que ya no podía ignorar. En esta casa, yo no era la abuela respetada, no era la madre querida, era la sirvienta gratuita que tenía la mala suerte de compartir sangre con el patrón. El lunes siguiente comenzó lo que yo ahora llamo la temporada del hielo. Jimena había regresado de su fin de semana familiar con una nueva crueldad en los ojos, como si la visita de su madre le hubiera dado permiso para tratarme peor. «¿Doña Eulalia?», me dijo esa mañana mientras se maquillaba frente al espejo del recibidor. Mi mamá me hizo ver algunas cosas importantes sobre esta casa. Se detuvo a ponerle más rímel a las pestañas, observándome por el espejo con esa sonrisa que había aprendido a temer. «A partir de hoy, usted va a contribuir con los gastos de la casa. Ya está grande para vivir de gratis». Las palabras me cayeron como hielo en la espalda. «Pero, Jimena, yo ayudo con...» «¿Con qué?», me interrumpió, volteándose para encararme. ¿Con limpiar lo que ensucia? ¿Con cuidar a una niña que ya no necesita niñera? Eso no cuenta. Necesitamos 500 pesos semanales. 500 pesos. Mi pensión completa era de 1,200 pesos al mes. Ella me estaba pidiendo más de la mitad de mis únicos ingresos. «No tengo tanto dinero», susurré. «Entonces búsquese un trabajo. A los 72 años todavía puede hacer algo útil». La palabra útil otra vez. Como si mis 72 años de vida, mis años criando hijos, trabajando, cuidando enfermos, no hubieran servido para nada. Álvaro salió de la cocina en ese momento, ajustándose la corbata. «¿De qué hablan?», preguntó distraídamente. «Le estoy explicando a tu mamá las nuevas reglas de la casa», respondió Jimena con dulzura venenosa. «Ya platicamos que va a contribuir con 500 pesos semanales». Esperé que Álvaro dijera algo, que preguntara de dónde iba a sacar yo ese dinero, que recordara que mi pensión apenas alcanzaba para mis medicinas. «Me parece justo», dijo sin siquiera mirarme. «Ya es hora de que seas más independiente, mamá». Independiente. Como si depender de la familia fuera un vicio y no una consecuencia natural de haber dedicado mi vida entera a criarlos. Esa tarde, caminé hasta el Mercado San Juan, a 6 cuadras de la casa. Mis piernas ya no eran las mismas, y el bastón que había comenzado a usar después de la fractura de cadera golpeaba rítmicamente el pavimento agrietado. Doña Remedios, que vendía verduras en el puesto 47, me conocía desde hacía años. Era una mujer robusta, de mi edad, con las manos curtidas por décadas de pelar chayotes y acomodar jitomates. «Eulalia, ¿qué tal, comadre? ¿Cómo está la familia?» «Bien, Remedios. Oye, ¿no sabes de algún trabajito que pueda hacer? Algo sencillo». Doña Remedios me miró con curiosidad, limpiándose las manos en el delantal manchado de tierra. «¿Trabajo? ¿Para qué quiere trabajo, comadre? ¿No está viviendo con su hijo?» La vergüenza me quemó las mejillas. ¿Cómo le explicaba que en la casa de mi propio hijo me cobraban renta? «Es que quiero mantenerme activa», mentí. Pues doña Chela, la que vende tamales en las mañanas, anda buscando quien le ayude a hacer la masa. Paga 50 pesos por día, pero es trabajo pesado. Hay que levantarse a las 4 de la mañana. 50 pesos diarios. Si trabajaba 6 días a la semana, apenas juntaría 300 pesos. Ni siquiera alcanzaba para lo que me pedía Jimena, pero era un inicio. «Dale que me interesa». Al día siguiente, a las 3:45 de la madrugada, salí de la casa en silencio absoluto. El aire estaba frío y húmedo,
y las calles vacías tenían esa quietud fantasmal que solo existe antes del amanecer. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón, hasta llegar al puesto de doña Chela. Chela Ramírez tenía 55 años, pero parecía más joven que yo, fuerte, rápida, con las manos ágiles de quien había trabajado toda la vida. Su negocio de tamales funcionaba desde las 5 de la mañana hasta las 10, vendiendo principalmente a los trabajadores que iban camino a sus empleos. ¿Es usted doña Eulalia?, me preguntó cuando llegué. Remedios me dijo que buscaba trabajo. Sí, señora. Puedo ayudarle con lo que necesite. Me puso a hacer masa de maíz. Era trabajo duro para mis manos artríticas. Tenía que revolver la masa con una pala de madera pesada, en movimientos circulares constantes, hasta que quedara suave y sin grumos. Mis muñecas protestaban con cada vuelta, y pronto sentí como si tuviera vidrios rotos en las articulaciones. Pero no me quejé. Necesitaba ese dinero. Está bien para ser el primer día, me dijo doña Chela cuando terminamos a las 10 de la mañana. Mañana ya le va a salir más fácil. Me pagó mis 50 pesos en monedas y billetes arrugados. Los guardé en mi bolsa como si fueran diamantes. Cuando llegué a casa, Jimena estaba desayunando tranquilamente, revisando su teléfono. Me miró de arriba a abajo, notando mi ropa manchada de masa y mi cara cansada. ¿Dónde estuvo tan temprano? Trabajando. Le respondí con una pizca de orgullo que no pude esconder. Se rió. Una risa cruel que me cortó como navaja. ¿Trabajando? ¿En qué puede trabajar una viejita como usted? Haciendo tamales. Su risa se volvió más fuerte, más ofensiva. ¡Álvaro!, le gritó a su esposo. «Ven a escuchar esto. Tu mamá se consiguió trabajo haciendo tamales». Álvaro apareció en la cocina con la camisa a medio abotonar. «¿En serio, mamá? ¿A tu edad? Necesito el dinero para contribuir con los gastos», le respondí, esperando que se diera cuenta de lo absurdo de la situación. Pero él solo asintió como si fuera lo más normal del mundo. «Está bien. El trabajo dignifica». ¿Dignifica? ¿Qué dignidad había en que una mujer de 72 años tuviera que levantarse a las 4 de la mañana para pagar renta en la casa de su propio hijo? Los días siguientes se volvieron una rutina de pesadilla. Despertar a las 3:30, caminar hasta el puesto de doña Chela, trabajar 6 horas haciendo masa, regresar a casa exhausta y encontrar nuevas humillaciones esperándome. Un miércoles llegué especialmente cansada. Mis manos estaban hinchadas y me dolían tanto que apenas podía cerrar los puños. Me senté en el sofá para descansar un momento. «¡Ay, no!», me gritó Jimena desde la cocina. «No se vaya a sentar ahí con esa ropa sucia. Va a apestar todo el sofá». Me levanté inmediatamente, sintiéndome como una leprosa. «Vaya a bañarse primero. Y use el jabón barato, no el mío». Incluso tenía jabón asignado. El jabón bueno era para la familia. El jabón corriente era para la abuela que pagaba renta. En la ducha, mientras el agua tibia aliviaba un poco el dolor de mis articulaciones, lloré. Lloré como no había llorado desde el día que murió mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida inevitable. Eran de humillación, de rabia, de incredulidad ante la crueldad de las personas que se suponía me amaban. Cada noche, cuando contaba mis 50 pesos diarios, hacía cálculos desesperados en mi cabeza. Si trabajaba todos los días de la semana, ganaba 350 pesos. Aún me faltaban 150 para completar los 500 que me pedía Jimena, y eso sin contar mis gastos personales, medicinas, productos de higiene personal, ropa. Un viernes, mientras amasaba tamales, doña Chela me preguntó: «Oiga, doña Eulalia, ¿no le parece raro que a su edad tenga que estar trabajando así? ¿Su familia no puede mantenerla?». La pregunta me dolió porque tocaba exactamente lo que yo no quería enfrentar. «Es que quiero ser independiente», volví a mentir. Murmuró ella sin creerme del todo, «porque mi mamá vivía conmigo hasta que se murió, y nunca le cobré ni un peso. Eso no se hace con la familia». Sus palabras se me clavaron en el corazón. Hasta una extraña sabía que lo que me estaba pasando no era normal. Esa tarde, llegué a casa y encontré una escena que me partió el alma. Marina estaba sentada en la mesa del comedor, haciendo tarea. Tenía problemas con una suma de fracciones. «¡Mami!»,
le gritó a Jimena. No entiendo esto. Pregúntale a tu abuela, respondió Jimena desde su cuarto. Para algo tiene que servir tanto estudio que presume. Marina me miró con fastidio, como si pedirme ayuda fuera un castigo. Abuela, ayúdame con esto. Me senté junto a ella, ignorando el dolor en mis huesos. Comencé a explicarle paso a paso cómo resolver las fracciones. Era buena para las matemáticas. Siempre lo había sido. Había ayudado a Álvaro con su tarea durante toda su niñez. Marina comenzó a entender. Su cara se iluminó cuando finalmente resolvió el problema sola. ¡Lo logré!, gritó con emoción. Por un momento, pensé que tal vez me daría las gracias, que tal vez recordaría que su abuela no era solo la anciana que dormía en la sala, sino alguien que podía enseñarle cosas importantes. Pero Marina solo cerró su cuaderno y se fue corriendo a su cuarto, sin siquiera mirarme. Me quedé sentada ahí, viendo el cuaderno que había quedado sobre la mesa, sintiéndome más invisible que nunca. Esa noche, mientras me acomodaba en el sofá que ya tenía la forma de mi cuerpo, escuché a Jimena hablando por teléfono con una amiga. Sí, la tengo trabajando ahora, decía con diversión en la voz. Se levanta súper temprano a hacer tamales. Ya era hora de que se pusiera a chambear. Su risa atravesó la pared como dagas. No, pues está bien. Por fin está contribuyendo en algo. Aunque todavía no junta todo lo que le pedimos. Hablaba de mí como si fuera una empleada problemática, no como la madre del hombre que amaba. En la oscuridad de esa sala que nunca sería realmente mi cuarto, me pregunté por primera vez en mi vida si tal vez sería mejor estar sola. Al menos en la soledad, nadie me recordaría constantemente que era una carga. Llevaba 3 semanas trabajando con doña Chela cuando llegó mi cumpleaños número 73. El 15 de octubre, un sábado que amaneció frío y gris, como si hasta el cielo supiera que no había nada que celebrar. Me desperté antes de la alarma, como siempre, a las 3:25 exactamente, pero esa mañana me quedé un momento más en el sofá, mirando el techo que ya me sabía de memoria, preguntándome si alguien recordaría qué día era. Mi madre, que en paz descanse, siempre decía que los cumpleaños después de los 70 eran regalos del cielo. Cada año que cumples es una bendición, Eulalia. Una oportunidad más de ver crecer a tus nietos, de abrazar a tus hijos. ¿Bendición? Si esto era una bendición, prefería que el cielo se quedara con sus regalos. Me levanté despacio, guardé mis cobijas como todas las mañanas, y me dirigí al baño. En el espejo vi a una mujer que ya no reconocía completamente. Mi cabello, que antes llevaba siempre bien peinado, ahora estaba opaco y descuidado. Mis ojos tenían círculos oscuros que hablaban de noches mal dormidas y días demasiado largos. Mis manos, hinchadas por el trabajo con la masa, parecían las de alguien mucho mayor. «Feliz cumpleaños, Eulalia», me susurré al reflejo. Fue la única felicitación que recibí esa mañana. Llegué al puesto de doña Chela como siempre, puntual y callada. Ella me recibió con su energía habitual, pero algo en mi cara debió haberle llamado la atención. «¿Se siente bien, doña Eulalia? Se ve más decaída que de costumbre». «Estoy bien», mentí, comenzando a preparar la masa. «Solo un poco cansada». «Oiga, ¿no es hoy su cumpleaños? El otro día mencionó que era en octubre». Se me llenaron los ojos de lágrimas sin previo aviso. Ni siquiera yo recordaba haberle comentado eso. «Sí», admití con voz quebrada. «Hoy cumplo 73». Doña Chela dejó lo que estaba haciendo y me miró con esos ojos bondadosos que habían visto mucho sufrimiento en su vida. «¿Y qué hace aquí trabajando el día de su cumpleaños? ¿Su familia no le va a hacer una celebración?» No pude responder. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la masa que estaba amasando, mezclándose con la harina como si fueran ingredientes de una receta amarga. «Ay, doña Eulalia», murmuró Chela, acercándose para abrazarme. «No llore, comadre. Venga acá». Me abrazó con esa calidez que solo tienen las mujeres que han trabajado duro toda la vida, que entienden el dolor sin necesidad de explicaciones. Olía a masa de maíz y a esa loción barata que usamos las mujeres de nuestra generación. Fue el primer abrazo sincero que había recibido en meses. «¿Sabe qué?», me dijo separándose un poco. «Hoy se va temprano».
No discuta. Y se lleva tamales para su familia. Van por mi cuenta. No, doña Chela, no es necesario. Que no se discute, me interrumpió con esa autoridad maternal que conocía tan bien. Es su cumpleaños. Y los cumpleaños se celebran, aunque sea con tamales de regalo. A las 9 de la mañana salí del puesto con una bolsa de tamales calientes y el corazón un poco menos roto. Tal vez, pensé mientras caminaba lentamente hacia la casa, tal vez Álvaro habría recordado. Tal vez Marina me daría un abrazo. Tal vez, solo tal vez, este día sería diferente. Cuando abrí la puerta, escuché risas que venían de la cocina. Risas alegres, celebratorias. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que me hubieran preparado una sorpresa? Caminé hacia la cocina con los tamales en las manos y una sonrisa tímida asomándose en mi rostro. Pero lo que vi me destrozó de una manera que nunca pensé posible. Estaban celebrando. Había pastel, globos, serpentinas. Jimena llevaba puesto un vestido rosa que solo usaba en ocasiones especiales. Marina tenía una corona de cartón que decía «Princesa de la casa» en letras doradas. Álvaro sostenía una copa de vino espumoso. Estaban celebrando que Jimena había conseguido un ascenso en su trabajo. «¡Miren quién llegó!», gritó Jimena al verme. «La trabajadora de tamales». Todos voltearon hacia mí. Nadie dijo feliz cumpleaños. Nadie preguntó por qué había llegado temprano. Nadie notó la esperanza que se desvanecía de mi rostro como humo en el viento. «¿Qué trae ahí?», preguntó Álvaro señalando la bolsa. «Tamales», susurré. «Doña Chela me los regaló porque...» «¿Por qué qué?», insistió Jimena. «Porque hoy es mi cumpleaños». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, hasta mi propia respiración entrecortada. Álvaro fue el primero en reaccionar, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para situaciones incómodas. «Ay, mamá, se me había olvidado por completo. Es que con la celebración de Jimena...» «Sí», agregó Jimena sin el menor rastro de vergüenza. «Qué casualidad que sean el mismo día». No era casualidad. El ascenso de Jimena había sido hace una semana. Habían elegido celebrarlo hoy porque les convenía, sin importar que fuera mi cumpleaños. «Bueno», continuó Álvaro con esa alegría forzada, «podemos celebrar las dos cosas juntas, ¿no?» Marina levantó la vista de su celular por primera vez. «¿También es tu cumpleaños, abuela? ¿Cuántos años cumples?» 73. Respondí con un hilo de voz. «Híjole, estás súper vieja», exclamó sin malicia, pero con esa honestidad cruel de los niños. «Mi mamá apenas va a cumplir 38. Jimena sonrió con satisfacción, como si la juventud de su rostro fuera un trofeo que había ganado en competencia conmigo. «Bueno, pues siéntese», me dijo Álvaro. «Vamos a partir el pastel». Me senté en la única silla disponible, la que tenía una pata coja que hacía que me balanceara incómodamente. Ellos siguieron conversando sobre el ascenso de Jimena, sobre el aumento de sueldo que recibiría, sobre los planes que tenían para gastar el dinero extra. Nadie mencionó mis 73 años. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie notó que llevaba puesta la única blusa decente que me quedaba, la azul marino que había guardado especialmente para esta ocasión. Cuando Álvaro cortó el pastel, me dio el pedazo más pequeño. Marina se quejó porque quería un pedazo más grande, así que me quitaron la mitad del mío para dárselo a ella. «Total», dijo Jimena, «a su edad ya no debe comer tanto azúcar». Me comí mi pedacito de pastel en silencio, saboreando no el dulce, sino la amargura de entender que para mi propia familia, mi existencia era completamente irrelevante. Después del pastel, siguieron celebrando. Sacaron más vino, pusieron música, comenzaron a bailar en la sala. Yo recogí mi bolsa de tamales y me dirigí a mi rincón del sofá. «¿A dónde va?», me preguntó Jimena. «A descansar un poco». «Ay, no. Hoy no puede usar la sala. Tenemos visitas que van a venir más tarde para seguir celebrando mi ascenso». «Entonces, ¿dónde?» «No sé. En el patio, en la cocina, donde quiera, pero no en la sala». En mi cumpleaños número 73, fui exiliada de la sala que servía como mi dormitorio. Me senté en una silla de plástico en el pequeño patio trasero, entre las macetas de geranios de Jimena
y la ropa colgada que se secaba al sol débil de octubre. Ahí, rodeada por el aroma de detergente y tierra húmeda, me comí mis tamales de regalo. Estaban deliciosos. Doña Chela los había hecho con extra cariño, rellenándolos generosamente con pollo y salsa verde. Cada bocado sabía a la bondad de una extraña que había mostrado más consideración hacia mí en una mañana que mi propia familia en meses. Mientras comía, llegaron las visitas de Jimena, sus compañeras de trabajo, ruidosas y alegres, cargadas de más vino y botanas. La casa se llenó de música y risas. Desde el patio, yo era solo un espectador de la celebración de mi nuera en el día de mi cumpleaños. Una de las amigas de Jimena salió al patio para fumar. ¿Usted es la mamá de Álvaro?, me preguntó. Sí. Ay, qué bonito que viva con ellos. Yo a mi suegra la mandé a un asilo en cuanto pude. Se rió. No soporto a las viejitas metidas. Se fue sin esperar respuesta, dejándome con el humo de su cigarro y la certeza de que incluso los extraños podían percibir que yo era vista como una carga. A las 11 de la noche, cuando finalmente se fueron las visitas, entré a la casa. Estaba destruida. Había vasos por todas partes, comida regada en el piso, ceniceros llenos y el olor a alcohol impregnado en las cortinas. «Doña Eulalia», me gritó Jimena desde su cuarto. «Mañana temprano arregle todo este tiradero antes de irse a trabajar. En mi cumpleaños, después de ser ignorada por completo, me tocaba limpiar los restos de la celebración de otra persona. Esa noche, acostada en el sofá que hedía a cigarros ajenos, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la niña que una vez fui, que soñaba con llegar a vieja rodeada del amor de su familia. Lloré por la madre que había sido, que había creído que el sacrificio se pagaba con gratitud. Lloré por la abuela que era, invisible para su propia nieta. Pero sobre todo, lloré porque esa noche, por primera vez en 73 años de vida, me pregunté si alguien notaría si yo simplemente desapareciera, y la respuesta me aterrorizó más que la pregunta, porque en el fondo de mi corazón roto, sabía que probablemente solo se darían cuenta cuando necesitaran que alguien limpiara el desastre que habían dejado. La mañana siguiente a mi cumpleaños olvidado, algo dentro de mí había cambiado. No puedo explicarlo con precisión, pero era como si durante esa noche de lágrimas amargas hubiera muerto una parte de mí. La parte que todavía esperaba amor, donde solo había indiferencia. Me levanté a las 3:30 como siempre, pero esta vez no guardé las cobijas con el cuidado obsesivo de costumbre. Las doblé normal, como cualquier persona normal haría con su propia cama en su propia casa. Cuando llegué a la cocina para hacer café, encontré el desastre que Jimena me había ordenado limpiar. Vasos pegajosos por todas las mesas, platos con restos de comida, ceniceros desbordados y el piso sucio con pisadas de tacones y derrames de vino. Por primera vez en meses, me serví mi café antes de hacer cualquier otra cosa. Usé mi taza azul favorita, la que Jimena había reclamado como suya. La tomé del escurridor donde estaba limpia, y me serví despacio, inhalando el aroma que tanto me consolaba. «¿Qué está haciendo?». La voz de Jimena me sobresaltó. Venía bajando las escaleras en su bata de satén, con el cabello revuelto y cara de resaca. «Tomando café», respondí con una tranquilidad que me sorprendió hasta a mí. «¿Y todo el tiradero?». Le dije que lo limpiara antes de irse a trabajar. Tomé un sorbo largo de café y la miré directamente a los ojos. No. La palabra salió de mi boca como si tuviera vida propia. Simple, clara, definitiva. Jimena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo que no? No voy a limpiar el desastre de tu fiesta». Su cara cambió completamente. Los ojos se le entrecerraron y la boca se le torció en esa mueca de desprecio que conocía tan bien. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Esta es mi casa, y yo soy la madre del dueño de esta casa», le respondí, sintiendo como si las palabras me las dictara alguien más fuerte que yo. «No soy tu empleada». «¡Álvaro!», gritó hacia las escaleras. «Ven acá, tu madre se volvió loca». Álvaro apareció en boxer y camiseta, frotándose los ojos. «¿Qué pasa?». «Su mamá me está faltando al respeto. Le dije que limpiara y me dijo que no».
Álvaro me miró con esa expresión de cansancio que reservaba para los problemas que no quería enfrentar. Mamá, solo limpia y ya, no hagas problemas. El problema no lo estoy haciendo yo, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. El problema es que me tratan como sirvienta en lugar de como familia. Ah, estás exagerando. ¿Exagerando? Me levanté de la silla, todavía con mi taza en las manos. Ayer fue mi cumpleaños número 73. Nadie me felicitó. Me dieron el pedazo más pequeño del pastel que era para celebrar a tu esposa. Me echaron de la sala para que vinieran sus amigas. Y ahora quieren que me levante a las 3 de la mañana para trabajar haciendo tamales y además limpie sus borracheras. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Por primera vez en meses, había dicho todo lo que sentía sin disculparme. Mamá, dijo Álvaro con esa voz condescendiente que odiaba. Entiendo que estés molesta, pero no entiendes nada. Lo interrumpí. Si entendieras, no permitirías que tu esposa me cobre renta por dormir en la sala. Si entendieras, no me habrías olvidado en mi cumpleaños. Si entendieras, me tratarías como a tu madre, no como a una carga. Jimena se puso las manos en la cintura con actitud desafiante. ¿Sabe qué? Está bien, no limpie, pero entonces tampoco use la cocina, ni el baño, ni nada. Si no quiere contribuir, que se vaya. Jimena, protestó Álvaro débilmente. No, Álvaro, ya estoy harta. Tu mamá cree que puede vivir aquí de gratis como si fuera un hotel. Me terminé mi café en silencio mientras ellos seguían discutiendo. Cuando acabé, lavé mi taza con cuidado y la guardé en mi bolsa personal. ¿Qué está haciendo?, preguntó Jimena. Me llevo mi taza. Es mía. Esa taza es de la casa. Esta taza me la regaló mi esposo hace 25 años. Tiene grabadas nuestras iniciales en la base. E y T, Eulalia y Tomás. Si quieres revisarlo, adelante. Jimena tomó la taza de mis manos y volteó la base. Ahí estaban las pequeñas iniciales que mi difunto esposo había mandado grabar en una joyería del centro. Sus mejillas se enrojecieron de vergüenza, pero su orgullo no le permitió disculparse. Como sea, murmuró, devolviéndomela. Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde va?, preguntó Álvaro. A trabajar. Y cuando regrese, vamos a hablar como adultos sobre las reglas de esta casa. Porque sí, voy a seguir contribuyendo económicamente, pero también voy a exigir el respeto que merezco. Salí de la casa con pasos firmes, llevando mi taza azul y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el dolor constante que había cargado durante meses. Era algo parecido a ¿dignidad? Durante todo el camino al puesto de Doña Chela, pensé en lo que había pasado. Por primera vez en casi 3 años, había dicho no. Por primera vez, había defendido mis derechos como persona. Por primera vez, no me había disculpado por existir. «Doña Eulalia», me gritó Chela cuando me vio llegar. «¿Cómo está la cumpleañera?» «Mejor», le respondí con una sonrisa verdadera. «Mucho mejor». Mientras hacíamos masa esa mañana, le conté a Doña Chela lo que había pasado. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con esa sabiduría que dan los años de sufrir y sobrevivir. «¿Sabe qué, comadre?», me dijo cuando terminé mi relato. Ya era hora. Una cosa es ser agradecida y otra cosa es ser pendeja. Su palabrota me hizo reír por primera vez en semanas. Mi mamá siempre me decía, continuó Chela mientras amasaba, que el respeto no se mendiga, se exige. Y que la familia que no te respeta no es familia. Es un grupo de sangre viviendo bajo el mismo techo. Pero es mi hijo, protesté débilmente. ¿Y? Ser hijo no le da derecho a ser mal hijo. Usted lo crió, lo educó, lo mantuvo. Si él decidió olvidar eso, el problema es de él, no suyo. Sus palabras calaron hondo. Durante toda mi vida había creído que mi función como madre era sacrificarme sin límites, dar sin esperar nada a cambio, aguantar todo en nombre del amor familiar. Pero tal vez, solo tal vez, el amor también incluía respeto mutuo. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré una escena que me confirmó que mi pequeña rebelión matutina había causado ondas. Álvaro estaba sentado en la sala, esperándome. Tenía esa expresión seria que ponía cuando quería hablar de algo importante. Jimena no estaba a la vista, pero podía escuchar ruidos en la cocina. «Mamá,
Siéntate. Tenemos que hablar. Me senté en mi sofá cama, pero esta vez no en la esquina como siempre. Me senté en el centro, ocupando el espacio como si tuviera derecho a él. Esta mañana estuviste muy alterada, comenzó Álvaro. No estaba alterada, estaba harta. Ok, estabas harta, pero no puedes hablarle así a Jimena. Ella es mi esposa y la señora de esta casa. Y yo soy tu madre. Sí, pero... No hay peros, Álvaro. Las palabras salían de mí con una seguridad que no sentía por dentro, pero que necesitaba proyectar. Soy tu madre, la mujer que te cargó 9 meses, que te parió con dolor, que se desveló cuidándote cuando estabas enfermo, que trabajó doble turno para pagarte los estudios. Vi cómo algo se movía en sus ojos, pero siguió con su actitud defensiva. Todo eso lo agradezco, mamá, pero... ¿Lo agradeces? ¿En serio? Me levanté del sofá. ¿Cobrarme renta es agradecimiento? ¿Permitir que tu esposa me hable como si fuera basura es agradecimiento? ¿Olvidar mi cumpleaños es agradecimiento? Por primera vez en meses, vi vulnerabilidad real en su rostro. Se me olvidó tu cumpleaños, admitió en voz baja. Y me siento mal por eso. No te sientes mal, Álvaro. Te sientes incómodo porque te estoy confrontando. Jimena apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para intervenir. ¿Ya le explicaste las nuevas reglas?, le preguntó a su esposo. ¿Cuáles nuevas reglas?, pregunté. Álvaro se aclaró la garganta, evitando mi mirada. ¿Cómo ya no quieres contribuir con la limpieza? No dije que no quería contribuir. Dije que no iba a limpiar las borracheras de tu esposa. Como sea, intervino Jimena con desprecio. Si no vas a limpiar, entonces la contribución semanal sube a 800 pesos. 800 pesos. Más de la mitad de mi pensión mensual. ¿Y si no puedo pagarlos? Jimena sonrió con esa crueldad que había perfeccionado en meses de práctica. Entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir. El ultimátum flotó en el aire como una amenaza, pero por primera vez, en lugar de sentir miedo, sentí una extraña sensación de libertad. Tal vez era hora de descubrir si realmente sería peor estar sola que estar rodeada de gente que me trataba como una carga. Está bien, dije con una calma que los sorprendió a ambos. Me das una semana para decidir. ¿Para decidir qué?, preguntó Álvaro. Si vale la pena seguir viviendo donde no me quieren. Esa noche, por primera vez en 3 años, no me disculpé por toser. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Había algo diferente en el aire de esa casa, como cuando se avecina una tormenta y los animales empiezan a comportarse inquietos. Jimena me observaba con desconfianza, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Álvaro evitaba mirarme directamente. ¿Y Marina? Marina por primera vez parecía confundida por la tensión que todos podíamos sentir, pero que nadie se atrevía a nombrar. El miércoles por la mañana, mientras preparaba masa en el puesto de Doña Chela, tomé una decisión que cambiaría todo. Doña Chela, le dije sin dejar de amasar, ¿usted conoce algún lugar donde una señora como yo pueda rentar un cuartito? Ella detuvo su trabajo y me miró con esos ojos que habían visto suficiente vida como para entender lo que no se dice con palabras. ¿Ya decidió? Creo que sí. ¿Y su hijo? Mi hijo decidió hace mucho tiempo. Solo que yo no me había dado cuenta. Chela suspiró y se limpió las manos en el delantal. Mire, comadre, mi hermana Rosa tiene una casita en la colonia San Rafael. Es viejita, pero está limpia. Renta cuartitos a señoras solas. Cobra 300 pesos al mes, luz incluida. No es lujoso, pero es digno. 300 pesos. Menos de la mitad de lo que me pedía Jimena por dormir en un sofá y ser tratada como sirvienta. ¿Cree que me aceptaría? Con los ojos cerrados. Rosa odia a los hijos malcriados. Dice que las mamás que terminan solas por culpa de sus hijos son las mejores inquilinas porque ya sufrieron bastante. Esa tarde, en lugar de regresar directamente a casa, tomé el camión hacia la colonia San Rafael. Era un barrio viejo, de casas pequeñas pero bien cuidadas, con jacarandas que comenzaban a florecer en las banquetas agrietadas. La casa de Doña Rosa era de un piso, pintada de amarillo descolorido, con una puerta de madera sólida y ventanas con rejas que se veían seguras pero no carcelarias.
Toqué el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Rosa Gutiérrez tenía 68 años, cabello completamente gris recogido en un chongo, y esos ojos duros pero bondadosos de las mujeres que han tenido que sobrevivir solas. Me recibió con café de olla y galletas Marías, como si fuéramos amigas de toda la vida. Chela me contó su situación. Me dijo directamente, sin rodeos. Yo también tuve hijos malagradecidos. Al mío lo crié sola después de que su papá nos abandonó. Le pagué universidad. Lo apoyé cuando se casó. Hasta le presté dinero para su casa. ¿Sabe cómo me pagó? Negué con la cabeza, diciéndome que ya era hora de que fuera independiente, que una mujer de mi edad no debería depender de sus hijos. Como si mantener a un hijo durante 25 años fuera gratis. Sus palabras me calaron hasta los huesos porque sonaban exactamente como las que había escuchado de Álvaro. ¿Y qué hizo? Lo que usted va a hacer. Me vine para acá, renté esta casita, y decidí ser feliz por mi cuenta. Eso fue hace 8 años. Los mejores 8 años de mi vida. Me mostró el cuarto que tenía disponible. Era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba al patio donde crecían bugambilias moradas. Tenía una cama individual, un ropero, una mesa pequeña y una silla. El baño era compartido con otras 2 inquilinas, pero estaba impecable. Las reglas son simples, me explicó Rosa. Respeto mutuo, no ruidos después de las 10 de la noche, y cada quien se hace cargo de sus cosas. Aquí no hay princesas ni sirvientas, solo mujeres que decidimos vivir en paz. ¿Cuándo podría mudarme? Cuando guste, pero le recomiendo que lo haga pronto. A nuestra edad, cada día que perdemos esperando que otros cambien es un día menos de felicidad. Regresé a casa de Álvaro con una sensación extraña en el estómago. No era exactamente felicidad, pero tampoco era el miedo que había cargado durante meses. Era determinación. Esa noche esperé a que todos estuvieran en casa. Jimena veía televisión en la sala, Álvaro revisaba papeles en la mesa del comedor, y Marina hacía tarea en su cuarto. La escena perfecta de una familia normal, excepto por la abuela invisible que dormía en el sofá. «Necesito hablar con ustedes», anuncié. Jimena suspiró teatralmente sin quitar los ojos de la pantalla. ¿Ahora qué? Ya tomé mi decisión sobre la semana que me dieron. Álvaro por fin levantó la vista de sus papeles. ¿Cuál decisión, mamá? Me voy de esta casa. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Jimena apagó la televisión y me miró con esa expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Triunfo? ¿Te vas a dónde?, preguntó Álvaro. A un cuarto que renté en la colonia San Rafael. 300 pesos al mes. Mamá, no seas ridícula, explotó Álvaro, levantándose de su silla. No puedes vivir sola. Tienes 73 años. Tengo 73 años y he trabajado desde los 14. Puedo cuidarme sola. Va, pero es peligroso. ¿Qué va a decir la gente? Ahí estaba la verdadera preocupación. No mi bienestar, sino el qué dirán. La gente va a decir lo que ya dice. Respondí con una calma que me sorprendía. Que hay hijos que no saben cuidar a sus madres. Jimena se puso de pie con los brazos cruzados. ¿Sabe qué? Me parece perfecto. Ya era hora de que fuera independiente. ¡Jimena!, protestó Álvaro. No, Álvaro. ¿Tu mamá quiere irse? Perfecto. Que se vaya. Total, aquí lo único que hace es quejarse. ¿Quejarme? La palabra me salió más alta de lo que pretendía. ¿Llamar a trabajar 12 horas al día para pagarles renta es quejarme? ¿Pedirles que me traten como familia en lugar de como sirvienta es quejarme? ¡Ya basta!, gritó Álvaro. Las 2 se están portando como niñas. Me acerqué a mi hijo, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. Álvaro, mírame bien. Mírame como si fuera la primera vez que me ves. Mamá, no hagas drama. Mírame. Mi voz sonó con una autoridad que no sabía que tenía. Soy la mujer que te cargó cuando tenías pesadillas, la que vendió su televisión para pagarte la universidad, la que trabajó turnos dobles para que tuvieras todo lo que necesitabas, la que lloró de felicidad cuando te casaste, la que te dio sus ahorros de toda la vida para esta casa. Vi cómo algo se movía en sus ojos, pero siguió en silencio.
Y ahora soy la mujer que se levanta a las 4 de la mañana para hacer tamales porque su nuera le cobra renta por dormir en la sala. La que come sola en su cumpleaños mientras ustedes celebran a otra persona. La que limpia los desastres que hacen porque para algo tiene que servir. Mamá, susurró. ¿Cuándo fue que dejé de ser tu madre para convertirme en tu carga, Álvaro? Por primera vez en meses, vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Pero antes de que pudiera responder, Jimena intervino con esa voz venenosa que conocía tan bien. ¡Ay, ya! Pinche melodrama. Si se quiere ir, que se vaya. Al fin que ya estaba estorbando. Algo se rompió definitivamente dentro de mí con esa palabra. Estorbando. Me dirigí a mi maleta, esa que había vivido debajo de la mesa del comedor durante 3 años, y comencé a sacar mis pocas pertenencias. Mi ropa vieja pero limpia. Mis pocos libros. Las fotografías que había logrado rescatar. Mi taza azul. ¿En serio te vas? Me preguntó Marina, que había bajado al escuchar los gritos. Sí, mi amor. ¿Por qué? Miré a esa niña que había sido mi luz durante tantos años, que ahora me veía con esa confusión genuina de quien no entiende por qué los adultos se complican tanto la vida. Porque a veces, cuando las personas no te valoran donde estás, tienes que buscar un lugar donde sí te valoren. Pero yo sí te valoro, abuela. Su pregunta me partió el corazón porque era sincera, pero también me confirmó lo que ya sabía. Había sido invisible durante tanto tiempo que hasta mi propia nieta había dejado de verme realmente. Lo sé, mi amor. Y yo siempre te voy a querer. Pero necesito buscar un lugar donde pueda ser feliz. Jimena soltó una carcajada cruel. ¿Feliz? ¿A los 73 años viviendo sola en un cuarto de azotea? Más feliz de lo que he sido aquí. Terminé de empacar. Todo lo que poseía cabía en una maleta y 2 bolsas de plástico. 3 años de vida reducidos a eso. Álvaro se acercó cuando me dirigía hacia la puerta. «Mamá, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas». «¿Cómo, mijo? ¿Diciéndole a tu esposa que me trate con respeto? ¿Recordando que soy tu madre cuando ella me insulta? ¿Defendiéndome aunque sea una sola vez?» No pudo responder porque sabíamos los dos que no lo haría. «Cuando estés listo para tratarme como tu madre en lugar de como una carga», le dije, «ya sabes dónde encontrarme». Salí de esa casa con mis 3 bultos y mi bastón, sintiendo por primera vez en años que caminaba hacia adelante, en lugar de arrastrando los pies. No miré hacia atrás, porque sabía que si lo hacía, podría debilitarme. Y después de 73 años de ser fuerte para otros, finalmente había decidido ser fuerte para mí. El taxi que me llevó hacia mi nueva vida costó 80 pesos. Los mejores 80 pesos que había gastado en años. La primera noche en mi cuarto de la colonia San Rafael, dormí 12 horas seguidas. 12 horas sin interrupciones, sin el zumbido constante de la televisión de la sala, sin el miedo de molestar a alguien con mi tos, sin tener que guardar las cobijas antes de que bajaran a desayunar. Desperté a las 8:30 de la mañana. Y por primera vez en 3 años, no sentí culpa por hacerlo. Mi cuarto era pequeño. Sí, pero era mío, completamente mío. Podía toser si tenía ganas. Podía dejar mi taza sobre la mesa sin que nadie me reclamara. Podía sentarme en mi cama a cualquier hora del día sin pedir permiso. La libertad, descubrí, no siempre llega con fanfarrias. A veces llega silenciosa, como un amanecer que no necesita anunciarse para iluminar el mundo. Doña Rosa me recibió esa primera mañana con café recién hecho y pan dulce. ¿Cómo durmió, comadre? Como no había dormido en años. Así pasa siempre. El primer día de libertad se duerme como bebé. Me presentó a las otras inquilinas. Estaba Socorro, de 78 años, cuyo único hijo vivía en Estados Unidos, y le mandaba dinero cada mes pero nunca llamaba. También conocí a Esperanza, de 65 años, que había decidido divorciarse después de 40 años de matrimonio, porque ya se había cansado de cocinar para un hombre que nunca decía gracias. «Aquí somos las abandonadas voluntarias», me explicó Socorro con una sonrisa que no tenía ni pizca de amargura. «Las que decidimos que estar solas era mejor que estar mal acompañadas». Esa misma mañana, caminé hasta el puesto de Doña Chela para contarle que ya había tomado la decisión. La encontré preparando la masa con esa energía incansable que la caracterizaba.
Doña Eulalia, ¿cómo le fue con Rosa? Perfecto. Ya me mudé. Chela dejó la pala y me abrazó con fuerza. Qué bueno, comadre. ¿Y cómo se siente? Rara, admití, como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante años y apenas me diera cuenta del peso hasta que me la quité. Así es la libertad. Al principio se siente rara porque ya estábamos acostumbradas al peso. Trabajamos juntas como siempre. Pero algo había cambiado. Ya no era la señora desesperada que necesitaba cada peso para pagar renta en casa de su hijo. Ahora era una mujer que trabajaba porque quería mantenerse activa, porque le gustaba la compañía de Chela, porque el trabajo le daba propósito. Oiga, doña Eulalia, me dijo Chela mientras envolvíamos tamales, ¿no ha pensado en hacer algo más que masa? ¿Cómo qué? Pues usted sabe hacer otras cosas. Habla bonito, sabe números, tiene experiencia con gente. A lo mejor podría hacer algo, no sé, algo suyo. Sus palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza todo el día. Al día siguiente, mientras caminaba por mi nuevo barrio, me topé con algo que me llamó la atención. Era un letrero pegado en la puerta de la iglesia del barrio. Se busca voluntaria para alfabetización de adultos. Horarios flexibles. Interesadas dirigirse con el padre Miguel. Me quedé parada frente a ese letrero durante varios minutos. Hacía años que no me sentía calificada para nada más que limpiar y servir. Pero la verdad era que yo sabía leer y escribir bien. Había ayudado a Álvaro con sus tareas durante toda su niñez. Había manejado las cuentas de la casa durante décadas. El padre Miguel resultó ser un hombre joven, de unos 40 años, con una sonrisa genuina, y esas manos callosas que hablaban de trabajo honesto. ¿Tiene experiencia enseñando? Me preguntó después de que le expliqué mi interés. No formalmente, admití. Pero crié un hijo, y eso requiere mucha paciencia y creatividad. Se rió. Esa es la mejor preparación que puede tener. ¿Cuándo puede empezar? ¿Ahora mismo? Esa tarde conocí a mis primeros estudiantes. Había 5 personas, todas mayores de 50 años, que por distintas razones nunca habían aprendido a leer y escribir correctamente. Estaba don Aurelio, de 68 años, que había trabajado toda su vida en construcción y quería leer la Biblia sin ayuda. También doña Carmen, de 55 años, que quería escribirle cartas a su hija que vivía en Tijuana. Profesora Eulalia, me dijo don Aurelio esa primera tarde, ¿de verdad cree que alguien de mi edad puede aprender? Don Aurelio, le respondí con una certeza que me sorprendió. Si yo pude aprender a vivir sola a los 73 años, usted puede aprender a leer a los 68. Comencé a dividir mi tiempo entre el trabajo con doña Chela por las mañanas y las clases de alfabetización por las tardes. Mi vida tomó un ritmo completamente diferente. Por primera vez en décadas, cada día tenía un propósito que iba más allá de servir a otros por obligación. Un viernes por la tarde, 2 semanas después de haberme mudado, estaba ayudando a doña Carmen con una carta cuando llegó una visita inesperada al centro comunitario de la iglesia. Era Marina. Mi nieta estaba parada en la entrada del salón, con su uniforme de la escuela y una expresión confundida en el rostro. ¿Abuela? Dejé el cuaderno que estaba revisando y me acerqué a ella. ¿Cómo supiste que estaba aquí, mi amor? Pregunté en el puesto de tamales. La señora me dijo dónde encontrarte. Mis estudiantes nos observaban con curiosidad, pero con la discreción que dan los años de entender que todos tenemos historias complicadas. ¿Puedo hablar contigo? Me preguntó Marina. Salimos al pequeño patio de la iglesia, donde había una banca de cemento bajo un árbol de níspero. ¿Por qué te fuiste, abuela? La pregunta era simple, pero cargada de una confusión genuina que me partió el corazón. Porque necesitaba buscar un lugar donde fuera feliz, le respondí, usando las mismas palabras que le había dicho la noche que me fui. ¿Pero no eras feliz con nosotros? Marina tenía 11 años. A esa edad, el mundo todavía se ve en blanco y negro, y las razones por las que los adultos se lastiman unos a otros resultan incomprensibles. No, mi amor, no era feliz. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a una niña que su familia te había convertido en una sombra? ¿Cómo le dices que su madre te trataba como sirvienta y su padre permitía que lo hiciera? A veces, Marina, las personas que amamos nos olvidan. Se olvidan de tratarnos con cariño,
de hacernos sentir importantes. Y cuando eso pasa, tenemos que recordarnos a nosotras mismas que merecemos cariño. ¿Yo también te olvidé? Su pregunta me dolió porque tocaba una verdad incómoda. No me olvidaste, mi amor, pero tampoco me veías realmente. Marina bajó la cabeza y vi cómo procesaba esas palabras con la seriedad que a veces tienen los niños. ¿Ya no nos quieres? Las quiero a todos. Pero ahora también me quiero a mí misma. ¿Puedo visitarte? Claro que puedes. Cuando tú quieras. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta del patio. Abuela, mi mamá dice que te fuiste porque eres una malagradecida. ¿Y tú qué piensas? Marina me miró con esos ojos verdes que había heredado de su madre, pero con una honestidad que Jimena había perdido hace años. Pienso que te veías muy triste en la casa, y aquí te ves diferente. ¿Diferente cómo? Como si fueras tú de verdad. Esa noche, sentada en mi cuarto pequeño pero propio, reflexioné sobre las palabras de Marina. Como si fueras tú de verdad. ¿Cuándo había dejado de ser yo misma? ¿En qué momento había comenzado a vivir como una disculpa ambulante, pidiendo perdón por existir, por respirar, por ocupar espacio? Saqué un cuaderno que había comprado para planear mis clases y comencé a escribir. No una lista de cosas por hacer, sino algo que nunca había hecho en mi vida. Una lista de cosas que me gustaban de mí misma. Soy paciente. Escribí con mi letra cuidadosa. Soy buena enseñando. Sé hacer reír a la gente. Cocino rico. Soy fuerte, aunque no siempre lo parezca. La lista creció hasta llenar una página completa. Por primera vez en décadas, me estaba conociendo a mí misma fuera del contexto de ser madre, esposa, abuela, sirvienta. Estaba descubriendo a Eulalia, solo Eulalia, y me estaba empezando a gustar lo que encontraba. Al día siguiente, doña Rosa me encontró regando las bugambilias del patio. «Se ve usted diferente, comadre», me dijo. «¿Diferente cómo?» Como si hubiera recordado quién es. Esa tarde, don Aurelio logró leer su primera frase completa de la Biblia sin ayuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, y me abrazó como si yo le hubiera regalado el mundo. «Gracias, profesora Eulalia. Usted me devolvió algo que nunca pensé que podría tener». Mientras caminaba de regreso a mi cuarto esa noche, me di cuenta de que don Aurelio no era el único que había recuperado algo perdido. Yo también había recuperado algo. Mi propia vida. Y por primera vez en años, tenía ganas de vivirla. 6 meses después de haberme mudado a mi cuarto en la colonia San Rafael, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles a los 73 años. Mis clases de alfabetización habían crecido. Ahora tenía 12 estudiantes regulares, y el padre Miguel me había pedido que coordinara todo el programa. «Profesora Eulalia», me había dicho la semana anterior, «usted tiene un don natural para esto. ¿Ha pensado en hacer algo más grande?» Más grande. Durante décadas, mi mundo se había hecho cada vez más pequeño. De mi casa con Tomás a la casa de Álvaro. De una habitación propia a un sofá prestado. De una vida plena a una existencia de disculpas constantes. Pero ahora, por primera vez en años, mi mundo se expandía. Esa mañana de abril, mientras preparaba café en la pequeña cocina que compartía con Rosa, Socorro y Esperanza, escuché que alguien tocaba la puerta principal. Rosa fue a abrir, y minutos después apareció en la cocina con una expresión que no pude descifrar. «Eulalia. La buscan». «¿Quién?» «Su hijo». Se me heló la sangre. Álvaro estaba parado en la sala de Rosa, vestido con uno de sus trajes de trabajo, sosteniendo un ramo de flores amarillas que se veían caras. Tenía ojeras y había perdido peso. Se veía derrotado. «Hola, mamá». «Álvaro». Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no me disculpé por ello. «¿Podemos hablar?» Rosa, con esa sabiduría que dan los años de navegar situaciones difíciles, murmuró. «Los dejo solos». Y se retiró discretamente. Nos sentamos en el sofá de flores desteñidas de rosa, el mismo donde 6 meses atrás me había dado cuenta de que podía ser feliz sin depender de la aprobación de nadie. «Te ves bien», dijo Álvaro, observando mi rostro como si fuera la primera vez que me veía realmente. «Estoy bien». «Marina me contó que das clases». «Sí. Alfabetización para adultos». «Eso está
Eso está muy bien, mamá. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Finalmente, Álvaro carraspeó y me entregó las flores. Son para ti. Para pedirte perdón. No tomé las flores inmediatamente. Las observé, pensando en todas las veces que había recibido flores de él. El Día de las Madres, mi cumpleaños, cuando se acordaba, alguna ocasión especial. Flores que llegaban acompañadas de la expectativa implícita de que todo quedaría olvidado con un gesto bonito. ¿Perdón por qué? ¿Específicamente? Pregunté. Álvaro pareció sorprendido por la pregunta. Tal vez esperaba que tomaría las flores, lo perdonaría automáticamente, y todo volvería a ser como antes. Por todo. Por cómo te tratamos. Por no defenderte. Por cobrarte renta. Por... Se le quebró la voz. Por olvidar tu cumpleaños. ¿Y Jimena? ¿Ella también quiere disculparse? Álvaro bajó la mirada. Jimena. Jimena piensa que tú exageraste todo, que te fuiste para llamar la atención. Ahí estaba la respuesta que necesitaba escuchar. Nada había cambiado realmente. Él había venido solo porque la culpa lo estaba carcomiendo, no porque hubiera entendido verdaderamente lo que había pasado. ¿Sabes qué me duele más, Álvaro? Le pregunté con una calma que me sorprendió. No es que me hayan tratado mal. Es que tú permitiste que me trataran mal. Mamá, yo... No, déjame terminar. Soy tu madre, la mujer que te crió, que trabajó para darte todo lo que necesitabas, que te amó incondicionalmente. Y cuando tu esposa me humillaba, tú te quedabas callado. Cuando me cobraba renta por dormir en la sala, tú decías que era justo. Cuando me gritaba, tú me decías que no exagerara. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero continué. ¿Sabes qué significa eso para una madre? Significa que el hijo por el que diste todo decidió que tu dignidad valía menos que su comodidad. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? La pregunta flotó en el aire. Hace 6 meses, habría respondido que sí inmediatamente, desesperada por recuperar el cariño de mi hijo. Pero ya no era esa mujer. Puedo perdonarte, le dije finalmente. Pero eso no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que no voy a cargar con rencor porque eso me haría daño a mí. Pero también significa que ya no voy a aceptar migajas de amor. Álvaro se inclinó hacia adelante, como si quisiera abrazarme, pero se detuvo al ver mi expresión. ¿Qué necesitas para que podamos tener una relación? Era la primera vez en mi vida que alguien de mi familia me preguntaba qué necesitaba yo. Necesito que me respetes, que respetes mis decisiones, mi espacio, mi tiempo. Necesito que entiendas que ya no soy la mujer que va a sacrificar su felicidad por mantener a la familia unida. ¿Y si hablo con Jimena? ¿Si las cosas cambian en casa? Álvaro, yo ya no quiero vivir en tu casa. La sorpresa en su rostro fue genuina. ¿Por qué no? Porque aquí soy feliz. Tengo mi propio espacio, mi propio propósito, mi propia vida. Tengo estudiantes que me respetan, amigas que me valoran, y una rutina que me gusta. ¿Por qué iba a cambiar eso? Se quedó callado por un largo momento, procesando la idea de que tal vez su madre no necesitaba ser rescatada porque había aprendido a rescatarse sola. Entonces, ¿cómo? Puedes visitarme cuando quieras. Puedes invitarme a comer de vez en cuando. Podemos tener una relación de madre e hijo, pero como adultos independientes que se eligen mutuamente, no como una carga que alguien tiene que soportar. ¿Y Marina? Marina puede visitarme cuando guste. De hecho, viene seguido. Está aprendiendo a tejer conmigo. Álvaro se sorprendió. ¿Viene seguido? ¿Jimena sabe? Marina tiene 11 años, no 5. Puede tomar el camión sola y decidir a quién quiere ver. Por primera vez en la conversación, Álvaro sonrió un poco. Se ve que está contenta cuando regresa de visitarte. Porque aquí no tiene que pretender que su abuela no existe. Tomé las flores que había estado sosteniendo todo este tiempo. Gracias por las flores. Y gracias por la disculpa. Significa algo, aunque no lo arregle todo. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Nada. Algunas cosas no se arreglan, Álvaro. Se aprende de ellas y se hace diferente de ahí en adelante. Cuando Álvaro se fue esa tarde, Rosa apareció con 2 tazas de té de manzanilla.
¿Cómo se siente, comadre? Bien. Tranquila. ¿Va a volver con él? No. Mi lugar ya no está ahí. ¿Y él lo entiende? Está empezando a entenderlo. Esa noche, mientras arreglaba las flores amarillas en un florero que me había regalado Socorro, reflexioné sobre los últimos 6 meses. Había aprendido que la soledad y estar sola son cosas completamente diferentes. Había descubierto que se puede ser feliz sin ser perfecta. Había comprendido que el amor verdadero incluye respeto y que el respeto no se mendiga, se exige. Mis estudiantes me habían enseñado que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Rosa, Socorro y Esperanza me habían mostrado que las mujeres podemos crear nuestras propias familias basadas en cariño genuino, en lugar de obligaciones de sangre. Y yo me había enseñado a mí misma la lección más importante, que merezco ocupar espacio en el mundo sin disculparme por ello. Al día siguiente, durante mi clase de alfabetización, don Aurelio leyó en voz alta una carta que había escrito para su nieto en Estados Unidos. Sus palabras eran simples pero llenas de amor, y cuando terminó, todos aplaudimos. Profesora Eulalia, me dijo después de clase, usted me enseñó a leer, pero también me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Don Aurelio, usted me enseñó que enseñar es también una forma de aprender. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa por las calles de mi barrio, saludé a los vecinos que ya conocía, compré verduras en el mercado donde los vendedores me llamaban por mi nombre, y me detuve un momento en el parque donde a veces los niños me pedían que les ayudara con su tarea. Esta era mi vida ahora. No era la vida que había planeado a los 20 años, ni la que había imaginado a los 50, pero era una buena vida. Una vida que había construido con mis propias manos a los 73 años. Y si hay algo que me gustaría decirle a cualquiera que esté escuchando esta historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces algo mejor. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad por encima de la comodidad de otros. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres cuando nadie te está pidiendo que seas otra cosa. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas para que lleguen a alguien que necesita escuchar que es posible empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, tu historia tampoco ha terminado.